Ricardo Salinas Pliego enfrenta un nuevo golpe, y esta vez no puede pagar para que desaparezca. Durante años, su televisora vivió de un contrato invisible dinero público a cambio de silencio favorable. Ese contrato se rompió. Y sin él, las grietas financieras de TV Azteca quedaron expuestas frente a todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum no lanzó un ataque directo contra el magnate. Hizo algo más incómodo para él, recordó una regla constitucional que llevaba más de una década esperando ser aplicada con fuerza. El derecho de las audiencias a recibir información veraz, una frase que suena técnica, burocrática incluso, pero que en la práctica significa esto: los medios ya no pueden mentir gratis. Mientras Sheinbaum presentaba los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el verdadero temblor ocurría fuera de cámara. Las televisoras que durante décadas fabricaron presidentes, hundieron opositores e inventaron distracciones absurdas. El propio Chupacabras fue una de ellas. Se encontraban ahora frente a un escenario que no controlan una audiencia con teléfono en mano, capaz de desmentir en vivo lo que el conductor estelar acaba de afirmar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de impunidad mediática llega este cambio? La respuesta tiene dos capas. La primera es legal. Una ley aprobada en el Congreso obliga a la Comisión a emitir estos lineamientos. No es una decisión discrecional de la presidenta. La segunda es financiera, sin publicidad oficial millonaria. El modelo de negocio de las grandes televisoras quedó al descubierto. Y el enojo que hoy vemos en pantalla no nace de la defensa del periodismo, sino de las cuentas bancarias. Lo que está a punto de desatarse no es una simple actualización regulatoria. Es un pulso entre un poder mediático que se acostumbró a construir su propia verdad y una ciudadanía que, gracias a las redes sociales, ya no necesita que se la cuenten. La consulta pública sobre estos lineamientos ya comenzó, y con ella arranca una disputa que va a definir quién controla el relato en México durante los próximos años. Y esto apenas es el principio. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que retroceder varias décadas. Cuando la televisión abierta en México no era simplemente un medio de comunicación, sino un actor político con capacidad de veto. Durante el periodo priista y buena parte de la etapa posterior, cadenas como Televisa y TV Azteca operaron bajo una lógica sencilla. El gobierno entregaba contratos publicitarios multimillonarios y, a cambio, la cobertura noticiosa se alineaba con los intereses del poder en turno. No era un secreto. Era el sistema. Ricardo Salinas Pliego construyó buena parte de su fortuna dentro de esa lógica. TV Azteca no solo transmitía entretenimiento, funcionaba como una plataforma capaz de instalar temas en la conversación nacional, desviar la atención de escándalos políticos cuando convenía, inflar figuras públicas hasta convertirlas en fenómenos mediáticos. El caso del supuesto Chupacabras, que según el propio relato oficial viajó de Puerto Rico a Estados Unidos y finalmente a México, es recordado hoy como ejemplo de cómo se manufacturaba una distracción nacional a partir de reportes de animales muertos sin verificación alguna. Ese modelo dependía de una condición esencial: que la audiencia no tuviera manera de contrastar la información en tiempo real. Sin redes sociales, sin transmisiones alternativas, sin canales digitales independientes, lo que decía el conductor en el horario estelar se convertía automáticamente en la versión oficial de los hechos. No existía una segunda fuente accesible para el ciudadano promedio. Ese ecosistema empezó a resquebrajarse con la llegada de los teléfonos inteligentes y las plataformas digitales. Pero el quiebre institucional llegó por otra vía, la vía legal. En 2013, los derechos de las audiencias se incorporaron por primera vez a la Constitución mexicana. Un año después, en 2014, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones aterrizó esos derechos en términos más concretos. Parecía un avance irreversible. No lo fue. En 2017, bajo el impulso del Partido Acción Nacional, una contrarreforma eliminó esos derechos de la ley. Fue un retroceso silencioso, poco discutido en su momento, que devolvió a las televisoras buena parte del margen de maniobra que tenían antes. La ciudadanía perdió, en los hechos,
una herramienta legal para exigir cuentas a los medios que las representaban. La Suprema Corte tardó 5 años en corregir ese retroceso. En 2022, invalidó la contrarreforma y reconoció que eliminar los derechos de las audiencias había sido un error regresivo. Pero invalidar una contrarreforma no es lo mismo que construir un sistema funcional. Se necesitaba una ley nueva, con lineamientos claros, con mecanismos de aplicación real. Esa ley llegó hasta la presidencia de Claudia Sheinbaum en 2025. Con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, con ella desapareció el IFT tal como se conocía y nació la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano con autonomía técnica encargado de vigilar tanto la competencia económica del sector como, ahora, los derechos de las audiencias. Es en este punto donde el terreno de disputa cambia por completo. Ya no se trata solo de si el gobierno entrega o no publicidad oficial a una televisora. Se trata de si esa televisora puede seguir operando bajo las mismas reglas de opacidad que la sostuvieron durante 30 años. Y aquí es donde Ricardo Salinas Pliego se encuentra en una posición que no había enfrentado antes sin el subsidio público que amortiguaba sus finanzas. Y ahora, bajo un marco legal que exige códigos de ética, defensores de audiencia y mecanismos de queja verificables. La pregunta que empieza a flotar entre los analistas políticos no es menor. ¿Puede un modelo de negocio construido sobre la desinformación sobrevivir cuando pierde simultáneamente el dinero público y el monopolio de la narrativa? La respuesta empezará a construirse en las próximas semanas. Con la consulta pública abierta y con las grandes televisoras obligadas, por primera vez, a sentarse en la misma mesa que la ciudadanía a la que durante años trataron como espectadora pasiva. Ahí es exactamente donde comienza el verdadero choque. El viernes pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones activó el mecanismo que las televisoras temían desde hace un año. Publicó los lineamientos que reglamentan los derechos de las audiencias y abrió 20 días de consulta pública, del 27 de julio al 21 de agosto. Fue en ese momento cuando la tensión, hasta entonces contenida, se volvió pública. La reacción no se hizo esperar. En cuanto trascendió que existirían códigos de ética obligatorios, defensores de audiencia designados por cada medio y un procedimiento formal de quejas, ciertos sectores mediáticos comenzaron a hablar de censura. La palabra se repitió con insistencia suficiente como para que, en la propia conferencia matutina, un reportero preguntara directamente si esto era un esfuerzo de la llamada Cuarta Transformación por silenciar a quienes, según él mismo, ironizó, inventan los libros comunistas o el chupacabras. La respuesta de Sheinbaum fue quirúrgica. No negó que existiera un mecanismo de sanción, pero redefinió su naturaleza. No se trata de multar, sino de un proceso de autorregulación. Cada medio nombra a su propio defensor de audiencias. Cada medio redacta su propio código de ética. La multa, insistió, es la última instancia, no el objetivo. Con esa respuesta, la presidenta desactivó el argumento de la censura antes de que pudiera consolidarse como narrativa opositora. Y lo reemplazó por una idea más difícil de rebatir públicamente: que un ciudadano al que se le mintió tiene derecho a exigir una corrección. Igual que cualquier persona afectada por información falsa, tiene derecho de réplica. Aquí es donde el conflicto se vuelve más nítido. Los lineamientos no solo obligan a distinguir entre información noticiosa y opinión, o entre publicidad y contenido editorial, algo que durante años se difuminó deliberadamente para colar propaganda pagada como si fuera periodismo independiente. También establecen un derecho de réplica formal. Cualquier persona puede exigir que un medio corrija información falsa o inexacta que dañe su imagen. Para una televisora acostumbrada a construir o destruir figuras públicas sin rendir cuentas, esto representa una pérdida de poder que ningún comunicado de prensa puede maquillar. El otro frente de tensión, menos visible pero igual de relevante, tiene que ver con el dinero. Representantes de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos señalaron en la misma conferencia que la nueva ley eliminó la garantía de que recibirían un porcentaje fijo y equitativo de la publicidad oficial.
sustituyéndola por un rango ambiguo de entre el 1 y el 10%, sin criterios claros sobre cuándo aplica cada extremo. Esa ambigüedad, señalaron, ya está generando distribución discrecional de pauta oficial, favoreciendo unas regiones sobre otras según decisiones internas de cada dependencia gubernamental. Es decir, el conflicto no corre en una sola dirección. No es simplemente el Estado presionando a las grandes televisoras, es un reacomodo completo del ecosistema mediático mexicano, donde los actores más golpeados económicamente como TV Azteca pierden control narrativo, mientras que actores más pequeños, los medios comunitarios, denuncian que la transición hacia el nuevo modelo todavía no les garantiza certeza financiera ni reglas claras. Sheinbaum se sostiene en un terreno que hasta ahora le ha resultado favorable enmarcar cada crítica desde el sector mediático tradicional, no como una defensa de la libertad de expresión, sino como resistencia de un modelo de negocio que dependía del dinero público y de la desinformación impune. Es un enmarcado eficaz, porque desplaza el debate desde lo ideológico hacia lo financiero, un terreno donde Salinas Pliego y las grandes televisoras tienen mucho más que perder que explicar. Lo que queda claro, tras esta primera confrontación pública, es que ninguna de las partes va a ceder fácilmente, y el verdadero pulso apenas comienza a jugarse en los próximos 20 días de consulta. Para entender la jugada de Claudia Sheinbaum, hay que despojarse de la lectura superficial que ofrecen sus críticos. No estamos ante un simple choque de personalidades entre una presidenta y un empresario incómodo. Estamos ante una estrategia de reordenamiento institucional que ataca simultáneamente tres pilares del poder mediático tradicional: el financiero, el narrativo y el legal. El primer pilar es el financiero, y es el más contundente porque no depende de discursos ni de interpretaciones jurídicas. Al cortar el flujo de publicidad oficial hacia medios que operaban como aliados políticos, el gobierno eliminó de un tajo el subsidio que sostenía buena parte del modelo de negocio de las grandes televisoras. Esto no es nuevo en el sexenio, pero cobra otra dimensión cuando se combina con un marco regulatorio que además les exige transparencia editorial. Es decir, primero se les quitó el oxígeno financiero, y ahora se les exige que respiren bajo reglas nuevas sin ese oxígeno. La secuencia importa. No es casualidad que las quejas más fuertes de Salinas Pliego hayan escalado justo cuando ambos frentes convergieron. El segundo pilar es el narrativo. Y aquí la estrategia es más sutil. Sheinbaum no ataca directamente a TV Azteca ni menciona a Salinas Pliego por nombre en la mayoría de sus intervenciones. En cambio, construye un contraste histórico, describe una época pasada de manipulación mediática ejemplificada con el episodio del chupacabras frente a una ciudadanía actual, según su narrativa. Ya despertó y es capaz de verificar la información por sí misma gracias a las redes sociales. Este contraste cumple una función estratégica precisa, convierte cualquier ataque mediático futuro en una prueba adicional de que el pueblo mexicano ya no se deja engañar, inoculando por adelantado a la opinión pública contra las campañas de desprestigio que puedan venir. El tercer pilar es el legal, y es el más duradero porque no depende de la voluntad política de una sola administración. Al recuperar por la vía legislativa los derechos de audiencias que fueron eliminados en la contrarreforma de 2017 impulsada por el PAN, y al crear una comisión con autonomía técnica encargada de vigilar su cumplimiento, el gobierno construye una arquitectura institucional que sobrevive más allá del sexenio actual. Esto es clave. A diferencia de una sanción administrativa puntual, un marco legal con mecanismos de queja, defensores de audiencia obligatorios y consulta pública periódica es mucho más difícil de revertir para cualquier gobierno futuro, incluso uno hostil a esta política. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de los actores afectados ante esta triple presión? La respuesta observable hasta ahora es defensiva y reactiva, no propositiva. En lugar de anunciar una reconversión de su modelo periodístico, mayor inversión en investigación, transparencia editorial voluntaria, diversificación de ingresos, el patrón identificado por la propia narrativa oficial es el de la confrontación directa a acusaciones de censura, campañas de desprestigio contra la figura presidencial y un discurso victimista que busca posicionar la regulación como un ataque a la libertad de expresión
Esta reacción, sin embargo, presenta un riesgo estratégico para quienes la ejecutan, al centrar su defensa en el argumento de la censura, sin ofrecer al mismo tiempo evidencia de una reforma interna real, códigos de ética robustos. Defensores de audiencia con autoridad genuina corren el riesgo de validar precisamente la narrativa que buscan combatir, que su oposición nace del temor a perder impunidad, no de una defensa genuina del periodismo libre. Hay, sin embargo, un flanco donde la estrategia gubernamental enfrenta preguntas legítimas y no resueltas. Los propios representantes de medios comunitarios señalaron que la ley, aunque bien intencionada, contiene ambigüedades reales. El rango de publicidad oficial entre 1 y 10% sin criterios claros de aplicación. La falta de un calendario definido para los lineamientos de medios indígenas y afromexicanos, y la ausencia de un marco similar para la prensa escrita y las plataformas digitales, que quedan fuera de esta regulación por completo. Estas no son críticas opositoras, vienen de actores que respaldan el espíritu de la ley, lo que les da un peso analítico distinto al de las quejas de las grandes televisoras. Esto revela algo importante sobre el diseño de la estrategia. Su fortaleza está en el frente de las grandes televisoras comerciales, donde el argumento financiero y narrativo es sólido. Pero su punto débil está en la implementación hacia los actores más pequeños, donde la ambigüedad legal puede terminar reproduciendo, aunque sea de forma menos evidente, la discrecionalidad que la reforma pretendía eliminar. Lo que se juega en los próximos 20 días de consulta pública. Entonces, no es solo si Salinas Pliego logra o no revertir la percepción pública sobre su televisora. Se juega si el propio gobierno puede cerrar esas ambigüedades antes de que se conviertan en el argumento que sus opositores necesitan para desacreditar toda la reforma. Si los lineamientos se publican en su versión definitiva tras la consulta pública, las consecuencias inmediatas recaerán primero sobre las grandes televisoras comerciales. TV Azteca, Televisa y las demás concesionarias de radio y televisión abierta y de paga tendrán que emitir, de manera obligatoria, un código de ética público que incluya criterios editoriales verificables y mecanismos claros para designar a su propio defensor de audiencias. Esa obligación, aparentemente administrativa, tiene un efecto político de fondo. Obliga a cada medio a hacer explícito, por escrito y frente a la ciudadanía, cuáles son sus estándares periodísticos, algo que durante décadas permaneció deliberadamente ambiguo. El siguiente paso será la operación real del sistema de quejas. Cualquier ciudadano que considere que un medio difundió información falsa, descontextualizada o presentada como opinión cuando en realidad buscaba parecer noticia, podrá presentar una queja directamente ante el defensor de audiencias de ese medio. Ese defensor tendrá 20 días para resolver, pedir un informe al medio y, si corresponde, emitir una recomendación. Aquí es donde se revela la verdadera arquitectura del sistema. No es el gobierno quien sanciona en primera instancia, es el propio medio, a través de una figura que él mismo designó. Solo si el medio ignora esa recomendación, el caso escala a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y solo como última instancia, extremadamente excepcional según la propia presidenta, puede derivar en una sanción económica. Este diseño escalonado tiene una consecuencia política importante para Sheinbaum. Le permite sostener, con bases razonablemente sólidas, que no se trata de un mecanismo de censura estatal, sino de autorregulación supervisada. Sin embargo, la efectividad real de este sistema dependerá de un factor que todavía no está garantizado: la independencia genuina de los defensores de audiencia, nombrados por los propios medios. Si las televisoras designan defensores complacientes, sin autoridad real para confrontar a sus empleadores, el mecanismo corre el riesgo de convertirse en una capa burocrática decorativa, sin capacidad de modificar el comportamiento editorial de fondo. Para Ricardo Salinas Pliego específicamente, el escenario que se perfila es incómodo en un doble sentido. Primero, deberá operar bajo un sistema de transparencia editorial que antes no existía, en un momento en que sus finanzas ya están debilitadas por la ausencia de contratos publicitarios oficiales. Segundo,
Cualquier confrontación pública futura contra el gobierno, algo que ha sido parte de su estrategia mediática reciente, corre el riesgo de ser reinterpretada por la opinión pública. Gracias al marco narrativo ya instalado, como evidencia adicional de resistencia a rendir cuentas, en lugar de como defensa legítima de la libertad de prensa, a mediano plazo, el terreno de disputa se ampliará más allá de la televisión y la radio. Representantes de medios comunitarios ya plantearon abiertamente la posibilidad de extender un esquema similar de derechos de audiencias hacia la prensa escrita, donde persiste la práctica de publicar boletines pagados sin identificarlos como tales, disfrazados bajo créditos genéricos como redacción. Aunque el gobierno federal no ha anunciado una iniciativa concreta en ese sentido, la propia presidenta reconoció que es un tema que merece revisión, dejando abierta la puerta a una expansión regulatoria futura que hoy no existe. También queda pendiente, y sin resolver, el vacío regulatorio hacia las plataformas digitales. Mientras la televisión y la radio tradicionales enfrentan ahora exigencias inéditas de transparencia, las redes sociales y los medios digitales, el espacio que precisamente aceleró el declive del monopolio narrativo televisivo, permanecen fuera de este marco legal. Esto abre una pregunta estratégica de fondo si la desinformación migra masivamente hacia plataformas no reguladas. La victoria regulatoria sobre la televisión abierta podría resultar, en términos prácticos, limitada. Lo que sí parece consolidarse, en cambio, es un cambio de correlación de fuerzas. El monopolio narrativo que sostuvo durante décadas a las grandes televisoras mexicanas depende cada vez menos del favor gubernamental y cada vez más de su capacidad real de generar confianza en una audiencia que ya no depende exclusivamente de la pantalla para verificar los hechos. Y en ese nuevo equilibrio, quien no logre adaptarse enfrentará no solo pérdidas financieras, sino una erosión progresiva y aparentemente irreversible de su relevancia pública. Lo que comenzó como una disputa entre una presidenta y un empresario televisivo, termina revelando algo mucho más profundo, el fin de un modelo de poder que dominó la política mexicana durante más de medio siglo. Ricardo Salinas Pliego no enfrenta simplemente una regulación incómoda, enfrenta el cierre definitivo de una era en la que la pantalla decidía quién era héroe y quién era villano en la vida pública del país. Los 20 días de consulta que están corriendo en este momento no son un trámite menor. Son el espacio donde se definirá si el derecho constitucional a la información veraz, prometido desde 2013 y borrado por una contrarreforma en 2017, finalmente adquiere dientes reales o queda reducido a una promesa más en el papel. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene ahora la responsabilidad de cerrar las ambigüedades que incluso sus aliados, los medios comunitarios, ya señalaron públicamente. Para las grandes televisoras, el camino que queda es estrecho. Pueden invertir en códigos de ética genuinos, en defensores de audiencia con autoridad real, en un periodismo que compita por credibilidad en lugar de depender del silencio comprado con publicidad oficial, o pueden persistir en la confrontación abierta, apostando a que el desprestigio hacia el gobierno rinda los mismos frutos que rindió durante décadas. Todo indica, sin embargo, que esa segunda apuesta ya no funciona igual. Una audiencia con teléfono en la mano no necesita esperar al noticiero de las 9 para saber qué pasó realmente. El verdadero riesgo, el que ningún actor ha resuelto todavía, es que la desinformación simplemente cambie de escenario. Mientras la televisión y la radio empiezan a rendir cuentas bajo un marco legal inédito, las plataformas digitales permanecen sin regulación alguna. Un terreno fértil para que la próxima generación de mentiras políticas encuentre refugio sin defensor de audiencias que la confronte. Lo que está claro, al cierre de este capítulo, es que el tablero mediático mexicano ya no es el mismo que sostuvo a Salinas Pliego y a otros magnates durante generaciones. El dinero público que compraba silencio se agotó. El monopolio narrativo que fabricaba verdades se resquebrajó. Y la pregunta que queda flotando, la que definirá los próximos meses de esta disputa, es simple pero decisiva. ¿Logrará el nuevo marco regulatorio consolidarse antes de que la desinformación migre hacia el único territorio que todavía no tiene reglas? La respuesta se está escribiendo ahora mismo, en tiempo real.
frente a todos.